No hay un camino corto cuando se trata de ser nuestra mejor versión de lo que nosotros queramos hacer. Esto es Un Café para Conversar. Mi nombre es Orlando y el día de hoy vamos a hablar sobre la excelencia personal. Y lo vamos a ver desde la programación neurolingüística. Y es que es muy interesante hablar un poco sobre la programación neurolingüística porque la programación neurolingüística nos enseña que al final no es lo que sucede en sí, sino cómo nosotros percibimos las cosas. Y esto lo podemos tomar desde el mapa, no es el territorio. Es decir, una cosa es la realidad objetiva y otra cosa es cómo nosotros determinamos la realidad subjetiva, y esto a la vez cómo genera que nosotros veamos o percibamos la realidad de una determinada manera. Y es que es importante tomar esto en cuenta porque cuando nosotros somos conscientes de esto, deberíamos ser conscientes también de cómo estamos percibiendo los hechos y que estos hechos a su vez cuando se repitan no vengan con la misma carga emocional, como esto puede ser el caso de algún tipo de fobia, por ejemplo, alguna experiencia con una carga emocional muy fuerte puede generar que evitemos algunos entornos o algunos comportamientos que no nos ayuden, o mejor dicho, que no nos permitan alcanzar lo que queramos hacer. Y es una realidad que desde nuestra construcción de nuestro sistema de creencias, identificamos y aprendemos ciertas maneras de percibir y ver para nosotros poder determinar lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que nos funciona, lo que no nos funciona, lo que nos agrada, lo que no nos agrada. Y esto ocurre desde los primeros aprendizajes que nosotros tenemos. Y así como podemos tener patrones que nos generen la excelencia, o que nos generen o sean patrones de éxito, también hay patrones que no nos permiten alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Y es por eso la importancia que tiene cuando nosotros deseamos tener o ser excelentes o alcanzar lo que nosotros consideramos lo que es la excelencia personal. Obviamente debemos determinar o debemos definir que esto es un término subjetivo que al final solamente lo puede determinar el observador que define como tal lo que es la excelencia personal. Pero, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre programación neurolingüística y cómo esto nos puede ayudar a nosotros a alcanzar la excelencia personal. Y herramientas que son súper poderosas, herramientas que nos pueden aportar muchísimo valor al desarrollo de nuestra excelencia o alcanzar esa mejor versión de lo que nosotros queremos ser. Y también es importante tomar en cuenta que para nosotros poder desarrollar esto, debemos comenzar a entender que hay que definir la meta. Una de las herramientas que son, desde mi experiencia en el área de la programación neurolingüística, es la visualización a través de los sentidos. Y es que la visualización, no viéndolo desde el punto de vista esotérico o desde el punto de vista místico, sino viéndolo como una herramienta que nos dé una percepción del futuro, que nos manifieste lo que nosotros deseamos de manera inconsciente, ayudándolo a través de los sentidos, nos puede dar una percepción total de lo que nosotros realmente queremos lograr. Por ejemplo, tomar una respiración consciente y cerrar los ojos y centrarnos un poquito en esa situación, a través de la sugestión de ya sea pasados 5 años, 2 años, unos meses, y nosotros poder alcanzar a ver
esa percepción que nosotros tenemos sobre el futuro deseado en lo que nosotros podremos lograr como excelencia personal y también lo que nosotros queremos alcanzar desde esta visualización usando los sentidos, es decir, cómo me estoy sintiendo en este momento. Me siento empoderado, me siento fuerte, me siento feliz, me siento en paz, tranquilo. ¿Qué estoy sintiendo desde el punto de vista externo? Ya sea estoy sintiendo calor, estoy sintiendo frío, qué ropa estoy usando desde los aspectos visuales, cómo me veo más atractivo, atractiva, me veo más delgado, delgada, me veo un poco más fuerte, y desde el punto de vista auditivo, cómo es mi diálogo interior, cómo es mi tonalidad de voz y cómo nosotros estamos transmitiendo y proyectando lo que nosotros queremos proyectar. Cuando nosotros volvemos a estar en tiempo presente, nosotros podemos identificar cómo, cuál sería el punto B que queremos alcanzar. Por otro lado, podemos alcanzar los indicadores que podrían definir qué es para nosotros alcanzar la excelencia personal desde el punto de vista eh, de ser una mejor versión en este caso. Al alcanzar esto, podemos hacer crear un diario en el que nosotros pues empezamos a determinar a través, por ejemplo, del tema de la tonalidad de la voz, eh, por ejemplo, cómo es mi dicción, qué tan grave estoy hablando, cómo es mi lenguaje corporal, proyecto seguridad, proyecto liderazgo, y desde el punto de vista emocional, cómo esto me está haciendo sentir y cómo estoy haciendo sentir a los otros, que es importante hablar un poquito de rapport, pero bueno, esto lo vamos a estar hablando dentro de un momento. Pero el segundo aspecto que es importante, la segunda herramienta, es hablar en un lenguaje positivo. Cuando nosotros empezamos a hablar en lenguaje positivo, nosotros empezamos a explorar una percepción distinta de las cosas. Y es que la realidad es lingüística, es decir, nosotros creamos la realidad a través de nuestro lenguaje. Y no es lo que sucede realmente, sino cómo lo estamos percibiendo. Entonces, crear un lenguaje, recuerda que el lenguaje positivo crea una influencia en nuestra manera de pensar, que a su vez esta manera de pensar genera comportamientos e interpretaciones y por último resultados. Podemos estar cerca o alejados de esos resultados. Que por cierto me parece muy importante hablar un poquito este punto, el rapport, parte de la comunicación efectiva, cuando nosotros estamos comenzando a usar, a hacer rapport con otras personas, que en venta es un término que he escuchado mucho últimamente. El rapport no solamente se usa para vender, sino también lo podemos usar para poder generar situaciones de empatía con otras personas. Y no solamente para que la persona sienta que estamos siendo empáticos, sino para que genuinamente comencemos a ser empáticos y comprender lo que está sucediendo o interpretar, mejor dicho, porque al final comprender qué está experimentando la persona emocionalmente es un tema mucho más complejo y que no lo podemos determinar, pues no podemos estar dentro de la persona. Sin embargo, sí podemos identificar ciertos estados emocionales, ciertos patrones de conducta en otras personas. Cuando nosotros determinamos esto, podemos generar una influencia positiva en las personas, que es algo que a mí me parece sumamente positivo y sumamente importante. Desde mi punto de vista me veo como un agente de cambio que para mí es necesario e importante sentir que estoy aportando a las personas que están dentro o alrededor de mi entorno. Y el rapport básicamente es esto, y alcanzando esto podemos obviamente ayudar esto como recurso, sobre todo cuando queremos hablar con personas que sintamos que nos pueden aportar algo o que podamos alcanzar e identificar sus patrones conductuales de éxito, para más, se podría llamar así, y que estos patrones poder conocer detalladamente y que la persona tenga la apertura necesaria para poder identificar qué es lo que la persona, cómo la persona llegó hasta donde está, cómo alcanzó ese estado, cómo alcanzó
eh, la situación que nosotros queramos alcanzar, y es parte importante para aprender. Yo soy un fiel creedor que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de aprender lo que sea, y que obviamente hay personas que vemos como innatas ciertas habilidades. Sin embargo, hay que determinar también que no es podría ser un tema genético, pero también hay una influencia de las cosas que ha hecho la persona y que de manera secundaria la persona ha desarrollado como habilidad. Y es parte importante de esto. Por ejemplo, en mi caso, para mí el ser autodidacta ha sido una base fundamental en los últimos años, en los momentos que no he podido estar estudiando, y que al final se ha desarrollado por otras cosas que yo he comenzado, que quizás ha comenzado desde una posición del querer hacer y no ver limitaciones para el aprendizaje, como por ejemplo en mi caso el tema de la música cuando era adolescente. En esos momentos de adolescencia, cuando estaba en esa edad, recuerdo que para mí era importante aprender a tocar guitarra, y estaba apenas saliendo, estaba comenzando el auge del internet, y para mí eso fue algo increíble. Pues aprendí de manera secundaria, aunque de manera consciente estaba aprendiendo a tocar guitarra en un computador. De manera secundaria estaba aprendiendo a ser autodidacta, cosa que llevo hasta el día de hoy. Te estamos hablando de hace 20 años atrás, de los 16 hasta los 36, y que cosa que me agradezco muchísimo. Entonces, continuando con el tema, cuando nosotros comenzamos a hacer rapport, aprendemos luego a modelar. El modelaje es importante para nosotros identificar estrategias, habilidades y patrones mentales que quizás visualmente no podemos identificar en una persona, y que es necesario cuando nosotros queremos hacer algo que no tenemos la manera de comprender, no tenemos la información necesaria. Por ejemplo, si tú vienes de una familia que toda la vida han sido trabajadores para alguien, han trabajado para alguien, y tú quieres ingresar al mundo del emprendimiento, deseas ser empresario, muy probablemente te toca aprender e identificar o tomar información prestada de otras personas para que esos te den una comprensión y generen algo que llaman reencuadre. Que por cierto, volviendo al tema inicial de que el mapa no es el territorio, cuando nosotros identificamos que el mapa no es el territorio, nosotros podemos distanciarnos un poquito de nuestra creencia y decir: esto que yo estoy creyendo sobre esto me ayuda a lo que yo quiero alcanzar. Y segundo, esto nos puede ayudar también a desarrollar una nueva percepción de las cosas, y quizás la situación o la realidad como tal, desde el punto de vista objetivo, no vaya a cambiar. Sin embargo, sí puede cambiar la percepción que nosotros tengamos de esto, y obviamente va a suavizar y vas a generar las estrategias necesarias para tú poder tomar los toros por el cacho y poder arriarlo y domarlo, por así decirlo. Y bueno, siguiendo un poquito con el tema de los reencuadres, y que ya una vez que hemos determinado que lo que queremos no necesariamente es así, yo últimamente algo que he hecho el énfasis es que no la diferenciación entre un hecho y una opinión, y a veces no tenemos, y sonará algo como que ¿por qué me estás diciendo esto? Pero es que a veces no sabemos determinar, o no delimitamos lo que es un hecho y no delimitamos lo que es una opinión basado en creencias y sustentado en la nada. Entonces esto es importante para nosotros a la hora de hacer, de juzgarnos a nosotros mismos y comenzar a hacer algo nuevo y nos sentamos tontos o sintamos que esto que estamos haciendo no se identifica con nosotros. Que por cierto, el día estaba hablando con un amigo y él me comentaba que estaba comenzando a hacer ejercicios, y él me decía como que se le hacía muy difícil por el simple hecho de que nunca había hecho ejercicios en su vida, y para él se sentía absurdo haciéndolo. Entonces
al final yo le comentaba que, bueno, que yo desde niño ha hecho ejercicios y eso, aunque no esté haciendo el mismo tipo de deporte que hacía en ese entonces, de alguna manera me generó un patrón de pensamiento y relacionamiento de identidad entre el comportamiento y lo que yo me identifico. Entonces, cuando no tenemos ese patrón, por ejemplo, en el caso de mi amigo, es ser consciente de que esto está pasando y no ver que aunque no lo sepamos hacer o aunque no tengamos la habilidad construida, esto no quiere decir que no lo vayamos a hacer o no lo vayamos a integrar dentro de nuestro sistema de creencias, dentro de nuestra identidad, que al final es determinante nuestra identidad para generar las estrategias de comportamiento, de esto de manera inconsciente obviamente, y que a su vez se vea determinado en comportamientos y en micropensamientos. Entonces, el mapa no es el territorio y recuerda que si tú tienes una percepción sobre una realidad, hazlo consciente a través de la escritura quizás y a la vez busca reencuadrarlo, cambiar la percepción que tú tienes de esto para generar nuevos aprendizajes, nuevas percepciones y es que esto te genere nuevos resultados. Y por eso también hago mucho énfasis entre determinar entre una opinión y un hecho. A veces nos basamos más en el resultado, que algo que me parece muy curioso, que basamos el resultado y creamos indicadores de resultados, pero no necesariamente el resultado marca o determina lo improductivo que pudo haber sido alguien o lo productivo que pudo haber sido alguien. Pues tenemos que identificar el proceso, tenemos que identificar el esfuerzo no solo físico, sino a la vez mental. Estamos hablando de habilidades y también estamos hablando un poquito sobre el cuestionamiento de qué tan difícil o fácil sea una tarea. Es como que hablemos sobre desarmar cosas y el indicador sea que una persona desarme 10 carros en un día y otra persona eh, desarme 10 bicicletas en un día. Al final el resultado quizás va a abordar hacia la persona que desarma bicicletas, sin embargo hay que ver la complejidad que hay dentro de una de las dos tareas para nosotros poder generar o determinar el resultado como tal en sí. Si nosotros queremos realmente hablar de productividad y queremos autogestionarnos dentro de la productividad y generar esa excelencia, también tenemos que determinar qué tan difícil es eso que nosotros estamos haciendo, cuánto tiempo nos va a demorar hacer esto y a la vez basarnos en el proceso, disfrutar el proceso y bueno, obviamente hablar de la autocompasión, porque la autocompasión es necesaria a la hora de nosotros efectuar o comenzar a realizar algo diferente, porque cuando nosotros comenzamos a hacer algo diferente, primero comenzamos a enfrentar lo que la idealización de la situación y la situación en sí. Hay una brecha. Y también comenzamos a identificar y a darnos cuenta que la estrategia que nosotros teníamos pudo haber sido funcional, medianamente funcional o poco funcional. Entonces, viendo desde esos aspectos, cuando nosotros empecemos a recibir el feedback de esta información que nosotros estamos recibiendo o los resultados que nosotros centrarnos un poquito en el proceso para tener nuevos aprendizajes y crear la nueva estrategia para no olvidar lo más importante, que es alcanzar un resultado óptimo y alcanzar lo que nosotros queramos alcanzar viéndolo desde el punto de vista de la excelencia personal. Entonces, haciendo un pequeño resumen sobre esto, determinar a la hora de nosotros querer hacer o realizar una comunicación efectiva con nosotros mismos, es importante usar un lenguaje positivo, pues hay una influencia muy grande en nuestro inconsciente, en la manera como nosotros nos determinamos, o cómo nos creamos ante el mundo y nos creamos ante nosotros mismos a través del lenguaje. Por otro lado, también la importancia que tiene esto para nosotros poder alcanzar, identificar la manera o los patrones de excelencia de otras personas a través del rapport y el modelamiento, que es que la aplicación no es más que aplicar lo que la otra persona está aplicando que le funcionó. Y obviamente un tema que me parece importante, el reencuadre, que es cambiar la percepción
que nosotros tengamos sobre algo, no es lo mismo ver un 9 o un 6 de un lado o del otro, porque eso va a determinar qué número va a ser. Y también la importancia que tiene generar anclajes. ¿Y qué es un anclaje? Ya para cerrar. Este recurso es muy importante porque nosotros, por ejemplo, yo tengo acá esta cruz. Y esta cruz para mí no simboliza como tal espiritualidad, sino que simboliza familia. Cada vez que yo me siento en situaciones que, bueno, contexto, yo vivo acá en Colombia, específicamente en Medellín, no tengo familia como tal, y esto me puede causar a veces cierta situación de soledad. Sin embargo, a mí me gusta la soledad. Pero a veces extraño a mi familia, pongo un poquito más de contexto. Cuando hablo de familia, hablo de mamá, papá, hermanos. Y para mí el hecho de no tenerlos cerca a veces genera como esa sensación. Sin embargo, cuando siento que me siento solo, pues yo generé un anclaje, cómo me sentía yo de familiar con estar rodeado de familia. Cada vez que yo estaba en esa situación que me sentía muy bien, tocaba esta cruz, tocaba la cruz, tocaba la cruz, tocaba la cruz. Al final, cuando me siento en esa situación, simplemente vuelvo a este recurso y lo hago de manera muy consciente, y eso me hace recordar que tengo mucha familia y que esta familia a la vez me adora y yo los adoro a ellos, y eso me hace sentir muy bien. Entonces, el uso de anclaje me parece que es algo muy poderoso, algo muy fuerte y algo que te invito a hacer. Si no lo sabes hacer, pues escríbeme, déjame un comentario y pues yo muy gratamente te enseñaré a cómo crear un anclaje y crear muchísimos anclajes para que esto, cada vez que tú te sientas que no puedes, lo puedas alcanzar y puedas obtener la motivación. Porque a veces o últimamente con estos gurús de la filosofía, que la filosofía obviamente para mí está genial, la cosa es el determinismo de que las cosas tienen que ser desde el aspecto negativo para ser como pragmático, o hablar de lo negativo para decir que eso es la realidad. Si estamos hablando de las construcciones de la realidad, a veces nos olvidamos de todo esto que es muy importante. Y bueno, nada, esto es un café para conversar. Recuerda que hoy estuvimos hablando sobre excelencia personal. Espero que esto realmente te esté ayudando, te funcione. Comienza a aplicarlo, comienza a escribir, muy importante para determinar patrones de comportamiento, tanto negativos como positivos. Positivos para que los reafirmes y los refuerces, y los negativos para que los desuses y comiences a aplicar nuevos, los sustituyas por otros comportamientos que sí te funcionen y que puedas alcanzar eso que tú quieras alcanzar hasta lograr tu excelencia personal. Esto fue un café para conversar. Mi nombre es Orlando y te agradezco muchísimo. La verdad, genuinamente te agradezco cada vez que me compartes, te agradezco cada vez que le das me gusta a mi contenido. Para mí esto es muy importante y también es una manera de retribuir, creo que todas las cosas que me han pasado últimamente, que me siento muy, muy agradecido, y una de esto es transmitir información. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos muy, muy pronto. Que te vaya súper bien. Chao.